¿Alguna vez has sentido que el tiempo se estira, que la espera te consume, que tu espíritu se agita en la vorágine de la prisa? ¿O acaso la impaciencia se ha manifestado como un ladrón silencioso, robándote la paz y la claridad en momentos cruciales? En las sendas laberínticas de nuestra existencia, a menudo confundimos la paciencia con la pasividad, con una resignación inerte. Pero, ¿y si te dijera que la paciencia es, en realidad, una de las fuerzas más potentes y transformadoras que tu alma puede cultivar? Una llave maestra capaz de abrir portales a una sabiduría ancestral y a una serenidad que pocos alcanzan. Hoy nos embarcaremos en un viaje hacia las profundidades del pensamiento budista, desvelando 8 claves sagradas que nos revelarán la paciencia no como una ausencia de acción, sino como una presencia activa, una alquimia interior que transmutará la espera en oro espiritual. Descifraremos cómo el camino de la paciencia es, en esencia, el camino del entrenamiento espiritual más elevado, una danza con el cosmos que redefine nuestra relación con el tiempo, el control y la propia existencia. Si estas palabras resuenan en tu espíritu, si sientes la llamada a explorar estos misterios ancestrales, te invito a acompañarme en esta revelación. Deja tu me gusta, comparte tus primeras reflexiones en los comentarios y suscríbete para que juntos continuemos desentrañando los velos de la verdad. Aquí, permítame desvelar una verdad que ya se oculta tras los velos de la percepción común. La paciencia, en su esencia budista, no es la inacción apática, ni la capitulación resignada frente al destino. Lejos de ser una pasividad inerte, es la manifestación más elevada de la fuerza interior, un acto deliberado de conciencia y voluntad. No es la ausencia de acción, sino la presencia de una acción consciente, calibrada con la sabiduría del tiempo, una danza armoniosa entre el ser y el flujo cósmico. Imaginad el roble ancestral, inmóvil en apariencia, que soporta siglos de tempestades. No lucha contra el viento con furia, no se lamenta por el rayo. En cambio, profundiza sus raíces en la tierra nutricia, se flexibiliza con cada embate, comprendiendo el ciclo ineludible de la vida y la muerte. Su paciencia no es debilidad, sino una fortaleza intrínseca, una inteligencia inherente que sabe cuándo resistir y cuándo ceder. Es la calma serena del estratega que antes del movimiento decisivo aguarda el momento preciso, no por miedo o duda, sino por la agudeza que nace de una mente serena y una perspicacia que trasciende lo ordinario. El concepto de Kshanti, fundamental en el Dharma, nos enseña que esta paciencia es una tolerancia activa, una capacidad alquímica de transmutar el sufrimiento y la adversidad no en veneno para el alma, sino en abono fértil para la iluminación. Es la forja de la ecuanimidad en el crisol de la experiencia, donde la paz verdadera no depende de controlar las circunstancias externas, sino de dominar nuestra respuesta interna a ellas. Es el acto valiente de permanecer imperturbable cuando el mundo clama por tu agitación. La sabiduría profunda de saber que cada semilla requiere su propio tiempo sagrado para germinar, y que la impaciencia es una barrera autoimpuesta, no un acelerador del proceso natural. Los antiguos relatos de los maestros del Himalaya nos susurran que la verdadera quietud no se impone con esfuerzo, sino que brota de un entendimiento radical de la impermanencia de todas las cosas. Sabían que cada emoción, cada evento, es una ola pasajera en el vasto e incesante océano de la existencia, y que intentar detener una ola es tan fútil como intentar detener el tiempo mismo. La paciencia, en este contexto, es la habilidad sagrada de surfear esas olas, de adaptarse a su ritmo sin ser arrastrado por la corriente de la ilusión y el apego.
Es el poder de la pausa consciente, el espacio inmaculado donde la intuición se revela con claridad cristalina. Así, la paciencia se erige como un pilar inamovible en el arte de vivir, una alquimia interior que transforma la mera espera en profunda observación, comprensión trascendente y crecimiento espiritual. Pero, ¿cómo se cultiva esta gema preciosa en el jardín de nuestro ser más íntimo? ¿Cómo se forja esta fortaleza que desafía la velocidad vertiginosa de la modernidad y nos conecta con una verdad más profunda y atemporal? Aquí es donde la milenaria sabiduría Zen nos ofrece una parábola viviente a través de la humilde y a la vez majestuosa figura del bonsái. Imaginemos a un jardinero joven, impetuoso, dedicado por primera vez a este arte ancestral. Su visión era clara, un bonsái perfectamente formado, bello y antiguo, pero su corazón latía al ritmo frenético de la impaciencia. Quería resultados ahora. Más agua, podas drásticas, cambios constantes de tierra. Creía que el esfuerzo incesante aceleraría su meta idealizada, pero el bonsái, con su silencio ancestral, le enseñaba la lección más profunda. Cada hoja caída, cada rama marchita por exceso o poda prematura era un susurro: no me fuerces. Yo tengo mi propio tiempo sagrado. Mi crecimiento no es lineal, sino una danza orgánica, una respiración profunda que exige respeto y paciencia trascendente. El árbol no se resistía con violencia, sino con la inmutable autoridad de su esencia intrínseca, negándose a ser apresurado, a florecer antes de su estación o a adoptar una forma impuesta sin comprender su alma. Poco a poco, tras incontables frustraciones y pequeños fracasos, el jardinero comenzó a ver más allá de su propia voluntad. Empezó a observar con atención plena, casi reverente, los ciclos naturales del árbol, la sutil curvatura de sus ramas al sol, la lentitud con que las raíces se aferraban a la tierra. Entendió que cultivar un bonsái no era imponer una forma externa, sino descubrir y realzar la belleza inherente, permitiendo que su espíritu se manifestara a su propio ritmo. Se transformó de controlador a guardián, un custodio de vida, aprendiendo la sabiduría de la no acción, de fluir con la corriente en vez de luchar. Este relato, que resuena con verdades veladas de escrituras budistas y principios taoístas, de Wu Wei, es la metáfora perfecta para nuestra propia alquimia interior. Intentar forzar el crecimiento espiritual es como arrancar un capullo, solo lo daña. La iluminación no se obtiene por presión o voluntad férrea, buscando resultados inmediatos, sino a través de la rendición consciente al proceso, a las estaciones internas de nuestro ser. Cada alma posee su cronograma cósmico para despertar, expandirse y revelar su verdadera naturaleza. La impaciencia es la sombra que oscurece el camino. La paciencia, la luz que ilumina cada etapa de la metamorfosis, un reconocimiento de que la verdad se despliega, no se conquista. Así, el bonsái se convierte en nuestro maestro silencioso, un recordatorio viviente de que la floración más profunda del espíritu exige una espera atenta, una sintonía con el ritmo universal que pocos logran escuchar. Pero ¿cómo se percibe ese ritmo en el tumulto del mundo moderno? ¿Y qué nos revela cuando finalmente logramos sintonizar con él? En el torbellino de la existencia moderna, donde el tiempo parece devorar cada instante, la percepción de ese ritmo ancestral se diluye, ¿verdad? Mas es precisamente ahí, en la cacofonía de lo efímero, donde la sabiduría de Chanti emerge como un faro de lucidez. No es una mera pasividad, un sentarse a esperar el capricho del destino. Lejos de ello, Chanti es la paciencia transmutada en una presencia activa,
una cualidad del espíritu que se ancla en la más profunda e inquebrantable confianza en los procesos invisibles de la vida. Es la convicción serena de que cada semilla plantada con intención y nutrida por el anhelo del alma germinará a su debido tiempo, siguiendo una ley universal inmutable, aunque nuestros ojos finitos no perciban la actividad bajo la tierra. Imaginad un viejo roble que se yergue majestuoso tras siglos de tormentas, sequías e incendios. Nunca luchó contra el viento, se inclinó, no desafió la escasez de agua. Sus raíces se extendieron más profundo, en silencio, con la certeza de que el sustento llegaría. Esta es la esencia de Shanti, una fortaleza inquebrantable que no emana de la confrontación, sino de la rendición inteligente a la corriente cósmica. Es el arte de permanecer en el centro de tu ser, imperturbable, mientras todo a tu alrededor muta y se transforma. Es la disciplina de la fe en la gestación oculta, la alquimia que se opera en la oscuridad de nuestro inconsciente, en el crisol del tiempo y la experiencia. Luchar contra este proceso, intentar arrancarlo prematuramente o forzar su manifestación antes de su madurez es desobedecer los designios del gran arquitecto, una afrenta al orden cósmico. Los maestros de la antigüedad, aquellos que caminaron los senderos del Buda y las vías del Tao, entendían que la verdadera maestría no reside en la acción desmesurada, sino en la acción calibrada, aquella que fluye con el río de la vida en lugar de intentar construir un dique. Esta paciencia, esta Shanti, no es inmovilidad, sino el movimiento más eficiente, el del alma que danza con el universo. Quienes han cultivado Shanti no son estáticos, son como el agua que, aunque maleable, con paciencia y constancia, puede erosionar la piedra más dura. Su acción no es impulsiva, sino deliberada y sutil, siempre en alineación con el flujo universal. Ellos entienden que el tiempo no es un enemigo a vencer, sino un aliado sagrado, un lienzo en el que se pintan las obras maestras del espíritu. Esta paciencia es una sabiduría viviente, la certeza de que la verdad se revela en su momento perfecto, cuando el alma está lista para recibirla sin resistencia. Es la respiración profunda del universo manifestándose en nuestro interior, la pulsación divina que nos recuerda que somos parte de algo infinitamente mayor. Pero ¿qué sucede cuando esta presencia activa se encuentra con los desafíos más acuciantes de la existencia? Cuando el camino se torna árido y la visión se nubla bajo el peso de la incertidumbre. Es en esos momentos de sequedad existencial donde la verdadera prueba se manifiesta, donde el velo de la ilusión se cierne con mayor densidad. Aquí, amados buscadores, es donde la impaciencia se alza como un dragón de fuego, vomitando las brasas de la ansiedad sobre el alma. La impaciencia no es meramente una falta de virtud, es un grito de guerra contra el tiempo, una rebelión contra la corriente inevitable del devenir. Es la manifestación de un apego profundo al resultado deseado, un clamor egoico que exige el florecimiento instantáneo de la semilla antes de que las raíces se asienten y el tallo se fortalezca. Este desasosiego, este anhelo febril por lo que aún no es, genera una auténtica tormenta interna, un torbellino psíquico que oscurece el entendimiento y confunde la percepción. Como un mar embravecido, la mente agitada por la premura es incapaz de reflejar la luna, de capturar la verdad serena que yace más allá de las olas furiosas de la preocupación. La ansiedad, esa sombra persistente de la impaciencia, es el eco de una voz que susurra: no es suficiente, no es rápido, no es ahora. Esta voz, si no es silenciada por la quietud del espíritu, crea un ciclo de sufrimiento, una espiral descendente donde la prisa por alcanzar la meta solo nos aleja de la senda.
¿Cómo puede uno discernir el camino verdadero cuando los ojos están cegados por el relámpago incesante de la preocupación? Los sabios de antaño, aquellos que moraron en los ashrams y los templos ocultos, comprendieron que la única forma de disipar esta niebla era cultivar la virtud opuesta, la paciencia. La paciencia es el ancla que sostiene la nave del alma en medio de la tempestad. No es pasividad, sino una elección consciente de la serenidad, un acto de fe en el orden intrínseco del universo. Es la capacidad de permanecer, de observar el oleaje sin ser arrastrado por él, de permitir que la tormenta interna se agote por sí misma, sin alimentarla con la leña de la resistencia. Cuando la cultivamos, la paciencia no solo calma la mente, sino que la transforma. Rompe el ciclo vicioso de la ansiedad al instaurar un ritmo diferente, un tempo sagrado, donde cada instante es una oportunidad para la contemplación. Ella es el soplo divino que apaga las brasas de la urgencia, revelando un espacio de silencio donde la intuición puede florecer. Es la llave que abre las compuertas de la claridad. En este estado de quietud, la mente, como un espejo pulido, puede reflejar la luz inmaculada de la verdad, permitiendo que la sabiduría penetre sin distorsión. Esta serenidad no es ausencia de movimiento, sino la gracia del movimiento consciente, la danza del alma que ha encontrado su centro en el ojo del huracán. Es entonces, en esta calma, que los hilos invisibles del destino comienzan a revelarse con una nitidez asombrosa, desvelando la intrincada coreografía del cosmos. Pero, ¿cómo se mantiene esta calma en medio de la agitación del mundo exterior, cuando los desafíos no cesan de golpear a nuestra puerta? El eco de vuestra pregunta resuena en los valles más profundos del ser, y su respuesta se halla grabada en el mismísimo pergamino del cosmos. Hablamos de Anika, la impermanencia, la gran verdad universal que pocos osan contemplar con la mirada desnuda. Es el río perpetuo de la existencia, donde ninguna gota es igual a la anterior, ni la misma orilla permanece inalterada. Todo lo que surge se desvanece, todo lo que se une se dispersa. Todo lo que florece, marchita. Esta es la ley inmutable que gobierna cada partícula, cada pensamiento, cada emoción, cada reino visible e invisible. Nuestra tendencia innata, arraigada en la ilusión de la permanencia, nos impulsa a asir, a aferrarnos a lo que creemos poseer, ya sean bienes materiales, relaciones, estados de ánimo o ideas fijas sobre cómo deben ser los resultados de nuestras acciones. Es esta resistencia al fluir constante del universo lo que engendra el sufrimiento y la compulsión de forzar los acontecimientos. Imaginad a un viajero que, en un torrente impetuoso, se aferra desesperadamente a una roca que cree sólida, solo para ver cómo el agua socava sus cimientos y lo arrastra indefectiblemente. Del mismo modo, nuestro apego a un desenlace específico, a una expectativa rígida, es la cadena que nos ata a la rueda del samsara, a la repetición incesante de la frustración y la desilusión. Entrenar con Anika no significa caer en la desesperanza o la pasividad nihilista. Al contrario, es un acto supremo de sabiduría y de liberación. Es aprender a surfear las olas del cambio en lugar de luchar contra ellas. Es reconocer que cada momento es un ciclo completo de aparición, permanencia y disolución. Esta práctica nos invita a observar, sin juicio ni apego, la danza incesante de la vida, a sentir el pulso vibrante de la transitoriedad en cada respiración. Al internalizar esta verdad primordial, comenzamos a desprendernos de la necesidad de controlar, de moldear el futuro a nuestra imagen y semejanza, pues comprendemos que el devenir es una coreografía cósmica de intrincada perfección, donde
Cada paso es necesario y cada final es un nuevo comienzo. Cuando soltamos la tensión del control, cuando dejamos de forzar los resultados, no abandonamos la acción, sino que la dotamos de una pureza y una eficacia renovadas. Nuestra voluntad se alinea con la corriente del Tao, permitiendo que la sabiduría inherente al universo guíe nuestras manos. Es entonces cuando los obstáculos se disuelven no por nuestra fuerza bruta, sino por la suavidad de nuestra aceptación. La mente, liberada de la carga de las expectativas y del miedo al cambio, se vuelve serena y maleable, capaz de adaptarse a cualquier giro del destino, de encontrar belleza en la fugacidad y paz en el corazón de la impermanencia. Pero ¿cómo podemos, en nuestra cotidianidad, despojarnos de la armadura del control y abrazar esta verdad sin que el miedo nos paralice? Ah, mi querido buscador, la cuestión no radica en despojarse de la armadura, sino en comprender que tal armadura nunca existió realmente, salvo en la ilusión forjada por la mente que teme al vacío. Y es precisamente este vacío, este tiempo que nuestra mente lineal percibe como una interrupción, como una nada inútil entre un punto y otro, el crisol donde la auténtica presencia puede forjarse. Imaginen esos interludios cotidianos, la cola en el mercado, la espera de un transporte, el instante antes de una reunión importante, o incluso el silencio que precede a una respuesta largamente anhelada. Para la conciencia ordinaria, estos son momentos perdidos, fragmentos de tiempo que se desean acelerar, llenar con distracciones o ignorar. Pero para el adepto al camino interior, cada uno de estos vacíos es un portal, una invitación velada a sumergirse en la vasta extensión de la hora. Convertir la espera en presencia no es un acto pasivo, sino una disciplina activa, una alquimia del espíritu. Es tomar la decisión consciente de anclar tu atención en el único punto de realidad inmutable, el instante que es, en lugar de permitir que la mente divague hacia el pasado o se proyecte ansiosamente en el futuro. Redirígela gentilmente a las sensaciones inmediatas. Siente el aire en tu piel, el peso de tu cuerpo sobre la superficie que te sostiene. Escucha los sonidos sin juzgarlos, observa las formas sin etiquetarlas. El aliento, esa corriente vital que fluye incesantemente a través de ti, se convierte en tu ancla más poderosa. Consciente de cada inhalación, de cada exhalación, te conviertes en el observador de la vida misma, que se despliega en su plenitud sin importar las circunstancias externas. Los antiguos maestros, desde los ermitaños del desierto hasta los sabios del Tao, comprendieron que en la quietud de la espera, en el aparente no hacer, reside una profunda potencia. No es una pausa de la vida, sino una inmersión en su corriente subterránea. Es como el agricultor que planta la semilla y luego espera, sabiendo que el misterio del crecimiento se desvela en la oscuridad y el silencio. La espera es el útero donde lo nuevo nace, el crisol donde la impaciencia se transmuta en paciencia divina, y la ansiedad en serenidad profunda. Al abrazar estos momentos de aparente nada con plena atención, el tiempo deja de ser una línea recta que nos arrastra y se convierte en un círculo eterno de presencia. La mente, antes agitada y dispersa, se aquieta y se enfoca, revelando una claridad que estaba oculta bajo el velo de la prisa y la expectativa. Comienzas a percibir que el universo no espera para darte algo, sino que ya te lo está revelando en cada matiz del presente. Cada sonido, cada visión, cada sensación es una parte de la gran sinfonía cósmica, un mensaje cifrado que solo la presencia plena puede decodificar. Así, el tiempo que creías perdido se convierte en el más valioso de tus tesoros. Un fragmento, la eternidad capturado en la palma de tu mano,
Pero, ¿qué sucede cuando esta presencia se extiende más allá de los interludios, cuando inunda cada fibra de tu ser, transformando no solo el tiempo, sino la percepción misma de la realidad? Pero, ¿qué sucede cuando esta presencia se extiende más allá de los interludios, cuando inunda cada fibra de tu ser, transformando no solo el tiempo, sino la percepción misma de la realidad? Entonces, el sendero nos lleva a una de las cumbres más desafiantes y a la vez más redentoras del espíritu, la paciencia compasiva o la autocompasión. Es una alquimia interna, una transmutación del juicio en gracia, del rigor en ternura hacia el propio ser. A menudo extendemos la mano, benevolente hacia el prójimo, hacia el forastero que tropieza en su camino, ofreciéndole consuelo y comprensión. Sin embargo, cuando es nuestra propia alma la que vacila, cuando repetimos aquellos patrones que juramos desterrar, la voz interna se torna un juez implacable, un inquisidor que condena sin piedad. Esta senda de autocompasión nos llama a una pausa sagrada, a suspender el veredicto y a recordar que somos, en esencia, seres en constante devenir, hilos entrelazados en el tapiz cósmico, cada uno con su propio ritmo de desenredo y florecimiento. Los antiguos textos herméticos nos enseñan que, como es arriba, es abajo, y esto se extiende a nuestra psique. Así como el universo no juzga la órbita errante de un cometa ni la sequía prolongada de un desierto, tampoco deberíamos juzgar con dureza nuestros propios meandros, nuestras caídas y levantamientos. Perdonar los patrones repetidos no es convalidar el error, sino desmantelar el ciclo de autocastigo que lo perpetúa. Es un acto de profunda sabiduría reconocer que cada tropiezo lleva consigo una semilla de aprendizaje, una revelación que solo puede ser cosechada si el suelo de nuestro ser es fértil, abonado con perdón y comprensión, no con la acidez de la culpa. El sabio Buda, en su camino de iluminación, comprendió que el sufrimiento nace del apego y del juicio. Aplicar esto a uno mismo es liberarse de las cadenas invisibles de la autoexigencia desmedida. No juzgar el propio progreso es un acto revolucionario. La evolución del alma no sigue una línea recta ascendente, sino una espiral, donde a veces revisitamos viejas lecciones desde una perspectiva nueva y más elevada. Los místicos de todas las eras, desde los sufíes hasta los eremitas cristianos, sabían que el viaje interior está plagado de espejismos y de noches oscuras del alma. Pero nunca se les exigió una perfección instantánea, sino una perseverancia amorosa. La impaciencia con uno mismo es una forma sutil de violencia, un rechazo a la propia naturaleza cíclica, al ritmo sagrado de la metamorfosis. Es permitir que la semilla germine a su propio tiempo, que la oruga se transforme a su propio compás, sin forzar ni apresurar el milagro. La verdadera maestría espiritual no reside en nunca caer, sino en la compasión con la que nos levantamos, en la sabiduría que extraemos del polvo. Es en este abrazo incondicional a nuestro proceso, con todas sus imperfecciones y su belleza salvaje, donde se revela la verdadera unidad con el cosmos. Pero, ¿qué ocurre cuando esta comprensión se entrelaza con el flujo y reflujo de la existencia, cuando el perdón se convierte en el lenguaje del alma? Y es precisamente en ese crisol de la interacción, donde las sombras se proyectan y los ecos de otras almas resuenan, que la paciencia se erige no como una mera virtud, sino como un verdadero escudo interno forjado en la fragua de la autoconciencia. Imaginen por un instante el ímpetu de una ola que rompe contra la orilla. El ego, en su prístina reactividad, sería la espuma que se dispersa con estruendo, impulsada por la fuerza bruta de la emoción.
En contraste, la conciencia, nutrida por la paciencia, se asemeja a la roca milenaria que, impasible, absorbe el embate, permitiendo que la energía del conflicto se disuelva sin penetrar su esencia inmutable. Los antiguos sabios, desde los filósofos estoicos que nos legaron el arte de diferenciar lo que podemos controlar de lo que no, hasta los maestros zen que enseñaron la virtud del no pensamiento en la acción, comprendieron que la verdadera maestría reside en la pausa sagrada. Esa milésima de segundo, ese vacío entre el estímulo y la respuesta, es el umbral donde el alma elige su camino. El ego, sediento de validación o presa del miedo ancestral, se lanza a la refriega con una prisa automática, proyectando culpas, levantando defensas y erigiendo muros de incomprensión. Su reacción es un eco de heridas pasadas, una respuesta condicionada que, lejos de resolver, solo perpetúa el ciclo del dolor y la separación. Pero el sendero de la conciencia nos invita a una danza diferente. Nos pide que contengamos el aliento, que sintamos la turbulencia interna sin identificarnos con ella. La paciencia, en este contexto, no es pasividad ni resignación, sino una fuerza activa de contención y observación. Es la capacidad de mantener el centro, de permanecer anclados en la calma interior mientras el huracán emocional de una situación externa gira a nuestro alrededor. Es recordar la lección de los bosques, donde los árboles más viejos y sabios no luchan contra el viento, sino que se mecen con él, sabiendo que la rigidez lleva a la fractura. Este escudo de paciencia es etéreo pero invulnerable, construido no de dureza, sino de la vastedad de la comprensión. Nos permite percibir la fuente real del conflicto, a menudo el sufrimiento no reconocido en el otro, sin asumir su carga. Nos faculta para responder desde un espacio de ecuanimidad, con palabras medidas o un silencio elocuente, eligiendo siempre la senda que eleva y no la que degrada. Es un acto de alquimia espiritual, transformar la energía bruta del enfrentamiento en la serenidad de la sabiduría, disolviendo la dualidad. Los viejos relatos místicos hablan de la mirada del bodhisattva, que ve más allá de la ira para encontrar la pena subyacente. Así, la paciencia se convierte en la herramienta que nos permite habitar el presente sin ser arrastrados por las corrientes del pasado o las ansiedades del futuro, revelando una verdad profunda: que la paz externa es solo un reflejo de la paz interna, cuidadosamente cultivada. Pero ¿qué sucede cuando este anclaje en la paciencia nos permite navegar las aguas más turbias de nuestra propia sombra, cuando el conflicto no viene de afuera, sino de lo más recóndito de nuestro ser? Permíteme guiarte por un sendero donde el eco de la prisa se disuelve en el silencio de la creación. ¿Qué es, entonces, este conflicto interior sino una manifestación de nuestra impaciencia, de un desajuste con el ritmo intrínseco que rige todo lo que es verdadero y duradero? Observa la montaña, venerable y serena. No se erigió en un instante, sino que sus picos se moldearon a través de eones, capa sobre capa, bajo el incesante tempo del universo. Del mismo modo, todo proyecto digno de la eternidad, toda aspiración que busca trascender la efímera materia, lleva en su esencia una semilla divina que demanda un período de gestación cósmica. Los textos arcanos y las tradiciones milenarias susurran sobre la sagrada cadencia del ser. Nos enseñan que el maestro alfarero no fuerza el barro, sino que lo amolda con sabiduría, con la mano que siente su humedad y su resistencia, permitiendo que cada giro en el torno sea un acto de paciencia y presciencia. De igual manera, el Shinto-Shin, buscador de la verdad, no arranca la flor antes de su tiempo, pues sabe que solo un fruto maduro nutre el alma. La prisa es el veneno del alquimista,
la que corrompe la transmutación y deja el plomo en su estado más burdo. Comprender esto es emprender una alquimia interior profunda, donde nuestras propias expectativas y el torbellino de la gratificación inmediata se someten a la disciplina del tiempo. Es reconocer que cada etapa, cada aparente demora, es en realidad un componente esencial del proceso de perfeccionamiento. Los antiguos constructores de catedrales no esperaban ver la obra terminada. Sabían que su labor era solo un eslabón en una cadena de generaciones, un tributo al tempo del universo y a la visión de un futuro que aún no habitaban. Su paciencia era una forma de devoción, un pacto con lo eterno. Esta verdad no es solo para grandes monumentos, sino para la edificación de nuestro propio espíritu, de nuestras relaciones, de cualquier manifestación creativa. Si una idea es verdaderamente una semilla divina, entonces porta consigo su propio tiempo de germinación y crecimiento. Forzarla es marchitarla, es negarle el sol y la lluvia que la nutren en su debida estación. El sabio espera, observa, nutre y protege, confiando en el ritmo intrínseco que pulsa desde el corazón del cosmos hasta el núcleo de su ser. Al abrazar este ritmo sagrado del trabajo, no solo evitamos la frustración de resultados precipitados y superficiales, sino que nos sintonizamos con una corriente de energía cósmica que fluye a través de la creación misma. Se revela ante nosotros la intrincada danza entre el esfuerzo y la entrega, entre el hacer y el dejar ser. Es en esta armonía donde la paciencia deja de ser una mera virtud y se convierte en una herramienta de poder, una llave maestra que abre las puertas a lo duradero, a lo que resuena con la verdad más profunda del universo. Pero, ¿cómo discernir este ritmo en medio del clamor de un mundo que exige inmediatez? ¿Y cómo saber cuándo nuestra paciencia se convierte en inacción disfrazada? La cuestión fundamental: distinguir la espera activa de la pasividad. Aquí reside la clave para comprender la verdadera prosperidad, esa que no se mide en acumulación de bienes efímeros, sino en la inquebrantable paz que anida en el santuario del ser. Esa paz no es un regalo fortuito, sino el fruto de un proceso alquímico interior, una lenta cocción del alma que los antiguos maestros denominaban maduración espiritual. El universo, mi querido buscador, no se apresura. Él orquesta sinfonías de eternidad y en su sabiduría infinita comprende que ciertas bendiciones, especialmente aquellas de naturaleza profunda y perdurable, solo pueden ser acogidas por un recipiente que ha sido debidamente preparado, purificado y fortalecido a través de la forja del tiempo y la experiencia. Piensa en el vino más exquisito. No se obtiene de uvas recién prensadas. Requiere reposo en barricas de roble, una oscura paciencia donde los taninos se suavizan, los sabores se entrelazan y el carácter se profundiza. Del mismo modo, el espíritu humano debe fermentar, purgarse de impurezas, decantarse de ansiedades y ambiciones superficiales, antes de poder contener la embriagadora esencia de la verdadera prosperidad. Esta maduración es el crisol donde las lecciones del cosmos se graban en nuestra esencia, donde la resiliencia se convierte en sabiduría y la comprensión de nuestra interconexión con todo se arraiga. El universo no nos niega la abundancia, simplemente nos invita a crecer hasta convertirnos en la vasija adecuada para contenerla, no como una carga externa, sino como una emanación intrínseca de nuestro propio ser transformado. Es un llamado a la autotransformación, no a la espera pasiva, sino a una labor interna constante, un trabajo de jardín en el alma. La inacción es el estancamiento. La maduración es el movimiento silencioso e inexorable hacia la plenitud. Cuando el alma ha alcanzado esa madurez,
cuando las raíces de nuestra conciencia se han profundizado lo suficiente para anclar el árbol de nuestro propósito en la tierra fértil de la existencia. Entonces y solo entonces, los vientos del destino soplan a nuestro favor. Las puertas se abren con una sincronicidad asombrosa y la paz interior se manifiesta no como un objetivo, sino como el estado natural del ser. ¿Cómo saber cuándo estamos listos? Esa es la pregunta que cada ser debe responder en el silencio de su propio corazón, a través de la introspección y la escucha atenta a los susurros del espíritu. Es un discernimiento que trasciende la lógica, un sentir que irradia desde el centro de tu autenticidad. Pero, ¿qué señales nos envía el universo para indicar que ese umbral está cerca, que la cosecha espiritual aguarda? Las señales del universo no son meros presagios externos, sino ecos resonantes de nuestra propia frecuencia vibratoria elevada. Cuando el espíritu alcanza su punto álgido de madurez, la realidad circundante comienza a reflejar esa transformación interior con una precisión asombrosa. No se trata de buscar la señal en el firmamento o en las coincidencias fortuitas, sino de convertirse en la señal viviente, en el faro que atrae la plenitud. Es la alquimia del ser, donde el plomo de la incomprensión se transmuta en el oro de la sabiduría y la paciencia se revela como la clave maestra para desvelar el tapiz cósmico de nuestra existencia. Comprender la preparación no es una tarea del intelecto, sino una resonancia profunda del alma, un saber primordial que emana desde el centro de tu autenticidad, manifestándose como una paz inquebrantable y una certeza silenciosa que ninguna duda externa puede perturbar. Entonces, amigo buscador, te pregunto, ¿sientes ya en la fibra de tu alma esa inquebrantable certeza, esa quietud profunda que anuncia que las compuertas de la abundancia están por abrirse, no como un regalo externo, sino como la manifestación natural de tu propio devenir sagrado? Si estas verdades han resonado en tu espíritu, si has sentido la chispa de la revelación encenderse dentro de ti, te invito a compartir este mensaje. Al diseminar la luz, la amplificamos para todos, creando un camino más luminoso para la humanidad. Y si anhelas continuar desvelando los arcanos del cosmos, suscríbete a este canal para que juntos sigamos nuestro camino hacia la iluminación. Para adentrarnos aún más en este viaje de autodescubrimiento y potenciar tu alquimia interior, te recomiendo nuestro próximo encuentro, los 7 portales de la manifestación consciente. Es un paso fundamental en tu despertar.